Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Noches ya, tardes todavía. Me encanta verlos, gracias por venir. Quiero, como siempre, honrar al apóstol Henry y su esposa, Steph, el apóstol San Juan que vino desde Cartagena. Un honor verlos, la apóstol Olga que estaba por ahí, el profeta Jonathan y todas las personas hermosas y lindas que conozco, y si voy no por uno seguro se me pasa alguno, pero está Clau que vino desde Orlando también, que ya es COP de lejos y está aquí para Pereira hoy y Cali, vino para los tres. Entonces también gracias por estar. A mi tía que ustedes la ven cerca siempre y que me bendice y me cuida, me protege y no deja que se acerquen y al y me alista la maleta, la desempaca, que ordene, que levante todo lo que ustedes no ven. Dios es bueno. Sí, porque no, acabamos de llegar de Pereira, fue increíble. Yo llegué el miércoles a 3 reuniones y a COP en inglés, que fue una bendición. Y esta mañana estuvimos con los pastores de Cota y Chía ministrando, por eso no pude estar esta mañana, pero mañana va a estar todo el día recibiendo, anotando, aprendiendo. Tenía muchas ganas de escuchar al apóstol San Juan también, sé que trae una palabra de Dios. Me encanta que ustedes todos también escuchen todo por eso yo dije en el video, es algo avanzado, son unas personas de Dios que traen un conocimiento, una autoridad, un nivel espiritual muy alto, todos, la profeta Adriana, el apóstol Borges, el apóstol Olga, todos ellos, así que están bebiendo de fuente tremenda, así que disfrútenlo, anoten, reciban, digieran. Y ahora me toca a mí, entonces yo no sé, yo vine a saludarlos. Yo no sé qué va a hacer acá después de toda esta gente, Dios mío. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por los 5 ministerios hoy, gracias por los apóstoles y profetas hoy. Danos, Señor, la revelación, las llaves, la estructura, el diseño del cielo aquí en la tierra. Padre, reconocemos que estamos en medio de un mover en Colombia. Tú nos has dicho, Señor, que si lo administramos correctamente, puede ser el más grande mover de la historia de nuestra nación. Así que, Señor, danos el diseño correcto. No queremos tocarlo, Señor, no queremos contaminarlo. No queremos como David, que en su afán y su corazón le puso carros nuevos y tampoco era el diseño. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque lo cargamos en los hombros, bajando la cabeza, que seas tú exaltado. Enséñanos, Espíritu Santo. Guíanos a toda la verdad. Hay responsabilidad y propósito, Señor, y queremos hacerlo correctamente. Que se haga tu voluntad aquí en Colombia como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Números 21, versículo 25. Voy a hablar del trabajo territorial de los apóstoles y profetas. Y mañana voy a explicar como continuación de este mensaje cuál es el tipo de apóstol que Dios quiere para este mover y cuál es el tipo de profeta que Dios quiere para este mover. Entonces eso será mañana, será la continuación del mensaje, y hoy voy a hablar primero del trabajo territorial de los apóstoles y profetas y por qué son necesarios. Vamos primero a otro versículo. Vamos a Hechos 8:14, un segundo porfa, gracias. Hechos 8:14, y es la necesidad. ¿Por qué, digamos, hablamos de apóstoles y profetas hoy? No es porque a veces suene más cool o suena mejor y somos, digamos, sí, o que unos son mejores que los pastores, o si ya hay 300 pastores, entonces mejor 2 apóstoles. No, hay un uso y hay una responsabilidad de poner el diseño y lo nuevo. Hemos hablado ya en COP, muchos de ustedes escucharon, digamos, una de las características del apostolado. Me imagino que ustedes también lo habrán tocado hoy, mañana lo tocarán más también. Entonces dice en Hechos 8:14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Siguiente, se fue por otro lado.
8:15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, este versículo en el contexto es que Felipe como evangelista se va a Samaria, empieza a predicar y toda la ciudad recibe la palabra. Entonces dice que cuando los apóstoles oyeron que algo estaba pasando en esa ciudad, entonces llamaron a que fueran unos apóstoles que tenían la responsabilidad era de entregar una nueva revelación, un nuevo mensaje o lo que era, digamos, en ese momento la reforma. ¿Sí? Ustedes saben que hablamos de varias de las características de los apóstoles y una de esos es que ellos cargan la reforma, se vuelven la reforma, ¿sí? Y por eso a veces no son bien aceptados, a veces son pioneros, a veces son perseguidos, pero ellos siempre tienen algo nuevo de Dios y Dios constantemente está actualizando como el software del iPhone. Dios siempre está actualizando y a veces nosotros creemos que porque Dios a mí me dio un software, el del iPhone 7, y entonces yo creo que ya esa es la verdad hasta la eternidad, y no, Dios levanta el siguiente y levanta el siguiente, y yo tengo que ser suficientemente flexible y humilde para decir: Espíritu Santo, lo que tú estás haciendo ahí yo tengo que hacer. Entonces cuando Pedro se pone tenso y dice no, solo aquí los judíos y allá los gentiles, y Pablo lo regaña y le dice: no, usted también es el apóstol de toda carne, de la revelación de toda la carne. Y como Pedro no es capaz de tomarla toda, Pablo es el que recibe ese misterio. Él dice: este misterio que me fue entregado por gracia de Jesucristo, que es revelar que los gentiles también son coherederos, copartícipes de esa herencia, ¿sí? Entonces en ese momento ellos estaban también llevando un mensaje que no era conocido hasta ese momento, y era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces por eso Pablo, cuando llega a Gálatas como apóstol, él llega y dice: bueno, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dicen: nosotros no sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces muchas veces es eso, no significa que lo de antes no era de Dios, ni que lo nuevo es lo único de Dios, simplemente es que hay cosas que Dios va actualizando y va haciendo, y tenemos que estar en el hoy. Por eso el evento se llama Apóstoles y Profetas Hoy. Entonces voy a hablar del trabajo apostólico y profético en lo que está haciendo, digamos, el mover de Dios, y ya mañana entonces hablamos del tipo de apóstoles y profetas. Entonces hay una utilidad que tienen los apóstoles. Los apóstoles no hacen todo. Y yo siempre digo esto, que yo digo, los 5 ministerios son el manto de Jesús dividido, ¿sí? Jesús es el primer apóstol, el primer profeta, o el gran profeta, ¿sí? El varón profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Jesús es uno en todos, y Él descendió, ascendió, y él mismo nos dio los dones de lo que Él fue. Él nos dio todos los dones también, incluyendo el Espíritu Santo. Y todo lo que Él fue, Él dijo: ahora ustedes vayan, ya toda la autoridad me fue dada, vayan ustedes y hagan discípulos, vayan ustedes, sanen demonios, sanen enfermos, echen fuera demonios. Sanen demonios, no se pueden renovar. Dios mío, corten ese pedacito y ya me pueden criticar. Entonces tiene, digamos, el valor que los apóstoles y profetas no son individuales de los otros, del cuerpo. Un apóstol no invalida a un pastor, un profeta no invalida a un pastor, maestro ni evangelista. Y cuando entendemos que todos somos parte del cuerpo y todos estamos llamados a reflejar a Jesús en su totalidad, entonces dejamos de tener celos o de querer ser algo que yo no soy. Así es. Y uno empieza a aceptar lo que Dios me llamó. Entonces imagínense, Felipe, que era un evangelista, él nunca se sintió incómodo. La Biblia no habla que él tenía celos de los apóstoles, sino que Felipe era, digamos, él decía: yo voy y evangelizo, y cuando es necesario llamamos a los apóstoles para que vengan a impartir la nueva revelación o doctrina, que es lo que los apóstoles cargaban. Por eso entonces dice: cuando los apóstoles oyeron, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Significa que Felipe no era lleno del Espíritu Santo? No, significa que Felipe cumplía una labor, y hay otros que tienen otra labor. Entonces el que está adorando entiende, y eso ha sido muy chévere, digamos, cuando viajamos o hacemos cosas juntos. Es chévere porque nos conocemos y uno dice: ya sabe más o menos cada uno qué le ha dado Dios y qué gracia, ¿sí? Porque también eso lo aprendimos en Copa hace poco, hablábamos del don y de la gracia. Entonces el don o el ministerio es lo que yo soy, pero la gracia es la que puedo operar, ¿sí? Entonces yo puedo ser profeta por ministerio, por don, pero opero en una gracia apostólica. ¿Por qué? Porque he recibido de apóstoles, que como están edificando el cuerpo, yo recibo de eso. Entonces todos ustedes, muchos puede que tengan algún tipo de ministerio llamado, pero la gracia la recibimos todos, ¿sí? Entonces cuando viene el apóstol Borges o el apóstol Henry o la profeta, ellos están impartiendo sí revelación, también están impartiendo su espíritu, pero también están impartiendo gracia del don.
Entonces por eso al uno entender puede entonces, o sea, hay gente que me escribe y me dice, no, una señora me llamó hace una semana y me dijo, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y dije, ¿qué pasó? Y dice, ya no puedo dormir porque desde que entré en Copa ahora solo sueño y sueño y sueño. Y ya no duermo, es tu culpa, es tu culpa. Entonces yo le digo, no, es que se imparte la gracia. Entonces ella no es que sea profeta o sí sea profeta. Simplemente es que la gracia profética empieza a operar en su vida. Y por eso decía el apóstol que dice, deseemos los dones, ¿sí? Porque los dones, ahí se habla de los dones del Espíritu, no los dones de Jesús. Entonces deseamos los dones del Espíritu porque podemos operar en esa gracia, ¿sí? Entonces cuando nosotros impartimos esto, ustedes empiezan a operar en una dimensión mayor. No significa que entonces todos se tienen que volver apóstoles o profetas o que los pastores quedan invalidados. No, cada quien tiene su labor en el cuerpo y si no hubiera pastores, las ovejas, ¿qué harían? Imagínense las ovejas solo siguiendo profetas, terminan sin piel y terminan cascadas y terminan dolidas, ¿no? El apóstol los ve de lejos y los supervisa y las ovejas flacas porque nadie las alimenta. O sea, se necesitan todas las gracias. Si Felipe no estaba yendo a orar por Samaria, los apóstoles que van a ir a edificar si no se ha predicado la palabra también, ¿sí? Entonces digamos en Colombia, esto es lo primero que Dios me hablaba y por eso arranqué con este versículo. Se ha hecho mucho trabajo de evangelización y Dios está levantando la palabra en diferentes lugares. Entonces es el momento donde es un trabajo apostólico y profético que se tiene que hacer para edificar los cimientos del nuevo mover de Dios, ¿sí? Entonces hay un trabajo territorial que hay que hacer. Digan amén. Esto es responsabilidad. Vamos entonces. Bueno, ok. El llamado o la primera parte del trabajo territorial es Efesios 2:20, que todos saben, obviamente dice que está edificando y como fundamento son los apóstoles y los profetas, ¿sí? Entonces edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces muchas veces no entendemos que la casa, y la casa que estaba hablando la profeta, o el edificio, digamos, que estamos construyendo, primero el fundamento es Jesucristo, ¿sí? El que tiene el diseño y el que dice mi casa será de tal forma es Dios. Entonces los apóstoles y los profetas tienen la responsabilidad de recibir el diseño de Dios. Es como cuando viene un constructor y sí puede contratar a un arquitecto, que sería un apóstol. Pablo dice, yo como perito arquitecto, entonces yo puedo contratar a un arquitecto, pero yo le digo, es que yo quiero mi casa de 3 cuartos y la quiero así, quiero esto atrás y quiero esto adelante y esta es mi visión de lo que yo quiero. Ya el arquitecto le va a poner que sí, que la pared mide 3 metros o 2 metros, pero la visión es de ¿quién? Es de Dios. Entonces en el momento en que nosotros edificamos, por eso el apóstol Pablo dice, mire cada uno cómo va a edificar y a sobreedificar, porque entonces en esto es lo que yo oro y yo digo, Señor, no queremos tocar o meter cosas viejas a lo nuevo, ni tampoco ser tan nuevos que nos perdemos del diseño de Dios, sino es cómo nos alineamos con el cielo, nos alineamos con el cielo. ¿Qué quieres tú hacer, Señor? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y en eso hemos ido descubriendo poco a poco qué es lo que Dios está haciendo y cómo le ponemos lenguaje, pero sobre todo cómo lo caminamos todos juntos. Entonces, 2 de las marcas de ese avivamiento, y me lo han escuchado mucho decir, de esto que está pasando poco a poco, es la unidad y la intimidad. Dios por eso le está poniendo tanto énfasis a la adoración, pero es una adoración de intimidad, es una adoración de esa cercanía, una adoración que lo acerca a Él. Y la unidad porque es la estructura de huesos unidos en orden, porque no se une. Hoy Dios me estaba hablando, veníamos en el carro, yo venía medio durmiéndome porque estaba corriendo estos días, pero lo único que escuchaba era eso, y era como que Dios me decía 2 cosas. Uno, el tobillo no se une a la rodilla, ni el codo se une al hombro. Y yo lo he dicho, yo, ok, Señor, sí, ¿por qué me estás acordando esto? Me decía, hay rodillas que no se han dado cuenta que son rodillas, y el fémur y el peroné están esperando que la rodilla los una. Entonces Dios me estaba diciendo, hay personas, hay ministerios, hay iglesias que son la llave para la unidad de otros ministerios, que son el secreto y todavía no lo saben. Entonces de pronto la rodilla está allá sola en una isla, o de pronto la rodilla está por aquí en el oído, y hay huesos que están esperando solamente que alguien más se una. Como nos pasó en Santa Marta con el pastor Julio, que está acá. Gracias, pastor Julio, por venir. A veces están esperando los pastores que alguien se tome el trabajo de invitarlos a cenar y de hacer todo lo que tú hiciste.
y uno se vuelve un hueso que une el otro hueso y que une el otro hueso, y Dios usa para que haya estructura, pero hay orden, porque no todo hueso va en todo lado, ni todo hueso va pegado a todos los huesos. Hay estructura y hay orden, y ahí viene el soplo. Entonces es el fundamento. Apóstoles y profetas, abajo, no arriba. No los que más se ven y los que más abajo, debajo, sirviendo, poniendo fundamento. Y el fundamento es doctrinal, ¿cierto? Y el fundamento es territorial. Entonces podemos anotar eso: el fundamento es doctrinal y el fundamento es territorial. Vamos ahora sí a Números 21, 25 y empezamos. Gracias, Espíritu Santo. Ok, este versículo fue algo muy tremendo que Dios, porque es lo que yo digo, como que en el caminar Dios ha ido expandiendo la revelación. A medida que caminamos y obedecemos, Dios ha ido como que dándonos más piezas del rompecabezas. Dice lo siguiente, dice: tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Hasta ahí, solamente es eso. Solamente ese es el gran versículo. Y yo dije: ok, Señor, ¿qué es esto? Tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Entonces Dios me decía: el trabajo territorial, apostólico y profético es de dos formas, digamos, va junto al mismo tiempo de dos formas. Entonces una es tomar ciudades y el otro es habitarlas. ¿Sí? ¿Se me está entendiendo? Quiero que agarren esto muy lento. Tomar ciudades y habitarlas. Entonces la palabra original tomar en el original también significa capturar. ¿Sí? También significa capturar. Quiero que lo noten ahí. La palabra tomar ahí también significa capturar. Y la palabra habitar también significa ocupar. ¿Listo? Entonces, aquí arranca el trabajo territorial apostólico y profético. El profético y el apostólico. ¿Sí? Entonces dice: tomar o capturar las ciudades va a ser un trabajo profético primero, y habitarlas o ocuparlas es un trabajo apostólico. ¿Por qué? Porque entonces tomar o capturar es en los aires, es en el espíritu, es en las atmósferas, es con la declaración profética. Lo que hemos hecho mucho de altares, digamos, hay adoración, se neutralizan los otros altares y viene una declaración profética, ¡pah!, tomas el aire, empiezas a tomar, empiezas a limpiar, empiezas a hacer toma o captura. Y después viene el trabajo apostólico, que significa habitar o ocupar las ciudades. Entonces, qué tremendo es que este versículo dice: y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Y lo que Dios me está hablando sobre el trabajo territorial que viene ahora es todas las ciudades, todas las aldeas, porque se viene un avivamiento nacional. Amén. Entonces, ya se ha hecho trabajo evangelístico, se ha hecho trabajo pastoral. Donde no se haya hecho, hay que hacerlo. Hay ciudades todavía, sobre todo los jóvenes. Por eso hablamos tanto del evangelismo de los jóvenes a los jóvenes, porque los jóvenes siempre, en todas las naciones, siempre son una generación como no alcanzada en cierto momento. Sí, cuando uno tiene 12, 13, 14, 15, es una generación no alcanzada, porque puede crecer en la iglesia, pero no ha sido alcanzado acá. Entonces hay que hacerlo, pero en Colombia estamos en un momento donde la palabra está avanzando. Hay gente que está haciendo esa labor y ahora entra en escena el trabajo apostólico y profético territorial. Si no, se nos queda corto y no se cumple todo lo que Dios quiere hacer, porque los pastores van a recibir cosecha y van a pastorear. Esa es la idea. Unos bien, otros mejor, otros peor, pero la cosecha va a venir. Y los pastores, ¿cuántos creen que hay iglesias suficientes para la cosecha que viene? Yo creo que sí las hay, pero no en la capacidad que se puede. Hay muchos que Dios les va a decir: tac, expándase. Lo que pasó en Cali no era que no habían suficiente iglesias, solamente que la que tenía 100 se volvieron 400, los que eran 400 se volvieron 800, la que era de 1000 se volvió de 10,000. Y Dios le da a cada uno conforme a su capacidad. Pero suficientes iglesias o pastores que cuiden hay, obviamente hay que trabajar y hay que seguir creyendo. Todas las iglesias crecieron, todas las denominaciones, todas las iglesias, los pastores ancianos, los jóvenes, los que les gusta la adoración, los que les gusta la danza, todos crecieron.
porque la cosecha se necesita. Hoy estaba hablando en Cota y en Chía de ese versículo que dice, Jesús les dijo, bueno, echen la red. La echan y dice que se empezaron a romper las redes y entonces grita Pedro desde su barca y le grita a Juan y a Jacobo. En ese momento todavía no eran compañeros de ministerio, ¿sí? Y le grita a Juan y a Jacobo y le dice, vengan, ayúdennos. Y viene los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, con la barca. Y dice que entonces eran 2 barcas y le echaron los peces acá y los peces allá. Y las 2 barcas se hundían. Entonces la cosecha hay suficiente para todos. ¿Sí? Hay suficiente para todos. Amén. Alguien que diga amén. La cosecha hay suficiente para todos. Qué chistoso es que nosotros nos peleamos por 2 ovejas cuando Dios tiene todos los peces listos. Solamente es unirnos. Solamente es unirnos. Sí, o sea, como que el cielo funciona de otra forma. Es como que nosotros en nuestra mentalidad de escasez es como cuido mis 5 ovejas porque son mías y el otro pastor se me va a llevar una de las 5 y me quedo con 4. Cuando Dios está diciendo, primero, no son suyas. Y segundo, hay 20 millones de colombianos afuera esperando para que usted pastoree a algunos. ¿Será que es capaz con algunos o no? Y hay demasiado. Entonces él dice, lancen la red. Y eso es otro mensaje de capacidad, pero después lo hacemos. Entonces el trabajo territorial profético apostólico, tomar y capturar en los aires y habitar y ocupar el territorio. Entonces por eso el viaje se vuelve apostólico. En los aires nosotros hacemos las declaraciones y proféticamente estamos tomando y capturando los lugares. Cada vez que vamos, cada vez que soltamos una palabra, cada vez que Dios está haciendo, incluso los pastores en gracia profética declaran y hacen esto y hacen lo otro. Los aires, los aires, los aires, los aires. Y ahora lo apostólico tiene que entrar también a tomar y habitar y ocupar las ciudades. Amén. Entonces ya voy a explicar cómo funciona esto. Vamos a 1 Corintios 9:26. El apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, no como a la aventura. O sea, no para cualquier lado. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, incluso el ministerio profético, por eso es tan importante, que yo he visto, digamos, muchas personas que hacen oraciones por su territorio, por su ciudad, las iglesias hacen intercesión, van a las montañas, hacen diferentes cosas. Pero realmente la captura y la toma le pertenece al ministerio profético. O sea, es su asignación, es su gracia, es su responsabilidad, es su privilegio. Por eso, digamos, si a veces lo hacen varios pastores, pero no incluyen también, por ejemplo, un profeta que tenga esa autoridad territorial, la toma o la captura no es efectiva. Eso es importante entenderlo. Porque a veces hay gente que dice, ok, escuchamos la palabra que hay que levantar altares. Bueno, hagámoslo nosotros un poquito. Pero digamos, si no se incluye personas que tienen esa capacidad o esa autoridad, tiene menos efecto. Es como cuando nosotros decimos necesitamos una autoridad de la ciudad. ¿Por qué? Porque no es porque yo no tenga autoridad, entre comillas, no, porque esa persona tiene esa asignación, ese privilegio, esa autoridad. Y yo antes me beneficio porque somos cuerpo. O sea, ¿sí me entienden? Yo entiendo que si tengo que levantar esta botella, pues yo llamo el ojo llama a la mano y le dice, mano, ayúdeme a levantar la botella. ¿Sí me entienden? No, eso lo hace menos ojo, lo hace simplemente entendido que es parte del cuerpo. ¿Sí? Si yo necesito tomar esta agua, pues la mano le dice a la boca, oiga, abra y tome. Es tan sencillo como entender eso, que honramos las unciones y somos seguros de quién Dios nos hizo. Porque entonces yo cumplo mi parte. Yo siempre hablaba cuando es el tema del diseño y del destino de María. María, la madre de Jesús. No hizo un milagro, no fue profeta, no fue apóstol. María, ¿qué fue llamada? A ser madre. ¿Y no es ella bienaventurada en los cielos, en la tierra? Porque cumplió lo que ella tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Creer y criar a Jesús y estar con Jesús hasta el final. Listo. Y cumplió. Y María, ¿no creen ustedes que va a tener un lugar especial en el cielo? No estamos aquí católicos, no adoramos a María, nada. Yo creo que María va a tener un lugar muy especial en el cielo. Amén. Y ella no profetizó, no hizo cosas, ¿sí me entienden? Pero ella cumplió lo que el cielo le entregó. ¿Y qué pasa si ella no lo cumple? Nada, un caos, un desorden, yo no sé. Obviamente Dios usa a alguien más, pero era el privilegio de ella.
Entonces a veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos entrega cuando Dios no nos pide ser el que más brille. Dios nos pide que seamos buenos y fieles. Entonces él cuando dice, entonces llegará ese día y dice, bien hecho, siervo fiel. ¿Sí? Bien hecho, siervo fiel. Entra en el reposo de tu Señor. No dice, bien hecho, siervo, que hiciste todo lo que los otros tenían que hacer. Que escuché por allá en Santa Marta un mensaje que decía, un hombre salva a todo el mundo. Y yo decía, no. Cada uno tenemos una parte y Dios después te va a pedir la parte específica. Entonces, yo una vez contaba este mensaje, yo no me acuerdo en qué sala estaba, y yo les decía, me encantó un ejemplo, yo hablando con un pastor gringo en Houston, y él me decía, imagínate después del juicio, entonces, o en el juicio, digamos que están llamando a la gente, entonces decían que venga el contador Andrés, que pase adelante, que es un momento de juicio, entonces lo llaman por nombre, el contador Andrés, y él pasa y dice, no, yo soy pastor, soy el pastor Andrés. Dice, no, su llamado era ser contador, usted tenía unas almas en esa empresa, usted tenía una responsabilidad de cuidar, de hacer, de bendecir, de ayudar los ministerios, el entendimiento, las finanzas, de evangelizar allá, de hacer esto, de hacer lo otro. Y él dice, no, yo soy pastor, yo tuve tantas ovejas, tantas almas. Dice, no, se le juzga a cada uno de acuerdo a su llamado. Sí, por eso cuando Jesús vuelve en esa parábola de las minas o de los talentos, él no iba a pedirle a alguien nada que él no le dio. Él dice, ¿qué hizo con lo uno? ¿Qué hizo con dos? ¿Y qué hizo con 5? Él no le dio a uno y le esperaba 20 que le devolvieran. No, él es muy intencional en lo que él da. Entonces eso nos da mucha libertad, porque es lo que yo digo, no empiezo a pensar que yo tengo ahora que ser apóstol, o tengo que ser profeta, o tengo que ser pastor, o tengo que hacer como ahora es altares de adoración, tengo que ser adorador. No, yo digo, Señor, en lo que tú me llamaste, ¿cuál es mi parte en este mover? Y les garantizo que cada uno tiene una parte, y yo me vuelvo fiel en eso, y cuando yo llegue al cielo él va a decir, bien hecho, siervo fiel. Y yo, gracias, Señor, hice lo que tú me pediste. Por eso Jesús dice, la obra que tú me diste, yo la acabé. Y le decían los griegos, Jesús, ven y predicas a Grecia. Él dijo, no tengo que ir. La Sirofenicia vino, él dijo, no, yo fui enviado a las ovejas de Israel. Siendo Jesús puede decir, o sea, yo, el Hijo de Dios, tengo toda la revelación, venga, yo les predico a los griegos, en griego si quieren. En lenguas, porque es lleno del Espíritu Santo. Él puede decir, venga, ármenme una cruzada en Grecia. Y mejor dicho, les llevó la sanidad, los milagros, la profecía. ¿No puede hacer eso Jesús? Siendo Jesús. Y apenas lo llamaron, él dijo, uy, ya sé que es mi hora, porque yo sé que a ellos no tengo que ir yo, van a venir otros a cumplir esa parte. Siendo Jesús. Y a veces nosotros tenemos más complejo de Jesús que Jesús mismo. A veces me creo más Mesías que el Mesías. Yo tengo que ir a todo lado, tengo que predicar en todo lado, estoy llamado a todos. Tengo que adorar, predicar, profetizar, ser apóstol, si no soy nadie. Y yo entiendo, el Señor me da una asignación. Señor, ¿cómo lo hago excelentemente y acabo la obra? Y cuando yo termine digo, gracias Señor, cumplí. Y normalmente, ¿qué me he dado cuenta yo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces a veces Dios dice, vea, Santiago, es que esta persona no agarró eso que también le tocaba hacer, hágale. Y yo digo, Señor, pero esto no me tocaba, hágale. Ok, soy fiel. Vea, Julio, esta persona, este pastor acá en Santa Marta tenía que hacer algo y usted era adorador. Tome que es que no quisieron hacer. Y le entrega a uno una asignación que uno no tenía. Pero uno entiende y uno recibe. Cuando uno recibe le cuesta aceptarlo al principio. Después se entiende y después se monta y le toca ser fiel en eso. Entonces el reino de los cielos, y esto lo decía el profeta Tommy el viernes en Pereira, él decía, el 90% de las profecías o los llamados no tienen nombre, sino que Dios necesita que se cumpla una obra en la tierra. Y él dice, pues si Elías no quiere, pues Eliseo y Hazael y Jehú y los otros 7,000, ¿ya? Y si no quiso Saúl, pues entonces Esther mata a los amalecitas. Y si no, el siguiente. Y si Pedro no completa 100% sobre toda carne, pues entonces Pablo les da ese misterio, ¿sí? Y si Judas no completa, entonces Matías lo hace, ¿sí? Pero entonces yo soy fiel en lo que Dios me da. Y si yo soy fiel, les garantizo que Dios dice, vea, esta persona está siendo fiel y este no, o este me dijo que no, pues pongo a alguien ahí, ¿sí? Y siempre cuento esa historia de Reinhard Bonnke, perdón que me voy desviando,
y ya volvemos al trabajo apostólico. La historia de Reinhard Bonnke, que es el gran evangelista de África, ustedes me imagino que lo han escuchado. Se considera que 80 millones de personas conocieron a Jesús en su ministerio. Una carrera muy larga, un hombre de Dios íntegro, una palabra de Dios de fuego. Murió hace unos años. Y él contaba cómo Dios lo llamó. Él estaba en un hotel, en un cuarto de hotel pequeño en Alemania. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: Reinhard, ¿serías mi evangelista para África? Y él dijo: Señor, ¿por qué me estás llamando a mí? Él dijo: porque el anterior me dijo que no. Imagínate el ministerio que terminó siendo, porque el otro le dijo que no. ¿Qué pasa si el otro de pronto, teoría mía, no digo que esta sea la historia, teoría mía, qué pasa si el otro estaba tratando de ser algo más? Decía: Señor, yo no quiero ser evangelista, quiero ser apóstol. Y por eso le dice: Señor, a mí no me interesa esto, yo quiero ser profeta y tú me estás llamando a ser evangelista en África. Grave, ¿no? Muchas veces entonces aceptemos quién Dios nos ha hecho y a qué nos ha llamado. Y sigamos hambrientos en querer crecer y decir: Señor, si hay algo disponible, yo no me lo quiero perder. Si esto es un mover tuyo, méteme como sea. Si me toque llevando los tintos, pero yo entro. Amén. Y yo me meto. ¿Por qué? Porque cuando el que está ahí, ya Dios es como nosotros parecidos. Dice: venga, rápido, alguien que me ayude aquí a cantar. Pues el que está acá, venga, y entonces, ¿sí me entienden? Y entonces Dios también es así. Los que están por ahí cerca, los que están en el secreto, Dios llamó a Saúl. Y después hay un momento que Saúl empieza como a torcerse, empieza esto, no obedece, y Dios empieza a mirar a Saúl: Saúl, por favor. Hay un día que Dios dice: ya, Saúl. Y Dios está buscando, y David está por allá orando, está por allá adorando, está en el secreto, está con Dios, y Dios dice: ¿sabe que venga David? ¿Sí me entienden? Entonces en eso entendemos el llamado, y siento esto de parte de Dios, que tengan esa tranquilidad, esa libertad de no tratar de ser. Es bueno querer imitar o decir: Señor, yo quiero lo que esa persona tiene. Es bueno ser hambriento, es bueno ser violento. Los violentos lo arrebatan. Pero es muy bueno que también digamos: Señor, revélame a mí quién soy para ti y cuál es mi parte, y descansar en eso. Esto es importante me parece, porque apóstoles y profetas tenemos, voy a decir tenemos porque entro en parte ahí, tenemos una responsabilidad, un privilegio, pero nunca desconozco todo lo que los otros tienen que hacer y todas las partes. Amén. Y entonces en eso, por eso lo primero que venimos a hacer es poner cimientos o fundamento de doctrina y ¿qué fue lo otro que dije? Alguien, doctrina y territorial. Doctrinal y territorial. Fundamento doctrinal y territorial, ¿sí? Por eso es bueno que anoten, porque yo estoy acá por revelación, no lo tengo en las notas, nada. Por favor, anoten. Amén. Entonces, ¿en qué versículo estábamos? 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro como un apóstol, ¿vieron? Territorial, en el piso. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire. Entonces yo estaba diciendo ahí, el ministerio profético es al que le pertenece esa captura, esa toma de las ciudades. Entonces en la gracia profética el apóstol Pablo también está yendo, ¿sí? Pero ahí también habían profetas, y el apóstol Pablo específicamente iba a hacer el habitar o el ocupar lo que los apóstoles iban y establecían el trabajo. Es como que el apóstol va y pone los pies en la tierra, ¿sí? Y el profeta es el que, como una trompeta en el aire, es el que va tomando los aires, pero el apóstol va y pone los pies en la tierra. Pisa el lugar, claro. Exacto. Declara y el otro va pisando y va estableciendo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Están aprendiendo acá? Entonces en eso, yo en vez de tratar de ser el que pisa, el que habla, el que adora y el que hace todo, ahí Felipe dice: no, se escuchó que Dios visitó la ciudad. Llamen los apóstoles. Tener la humildad. Imagínense, Felipe está llenando un estadio y dice: esperen, yo ya no quiero más. Llamen los apóstoles. Tendría que ser mucha humildad. Que le dicen: oiga, ya llenó uno de 5,000, uno de 10,000, vámonos al estadio. Él dice: no, paren, ya no me toca a mí, le toca al otro. Es muy bravo. Habría que tener mucha humildad. Pero esa era la iglesia primitiva que entendía y decía: es que no es mi trabajo, yo no estoy construyendo un ministerio. El ministerio Felipe Ministries.
¿No? La iglesia cristiana, apóstol, profeta y evangelista Felipe, a las naciones. No, él dice, estamos construyendo el reino de Dios. Y lo vemos muy claro en la Biblia, pero nosotros no nos entra casi. O sea, si vieron que Pedro, Juan y ellos no estaban construyendo el ministerio. ¿Ustedes saben cuál era el ministerio de todos ellos o no? ¿Alguna vez han escuchado cuál era el ministerio de ellos? A ellos se les conocía como el ministerio del camino. ¿Sí lo han escuchado? Que le decían, que ellos decían eran los del camino. Porque ellos decían, hay uno que es el camino, la verdad y la vida. O sea, entonces ellos decían, nosotros somos los del camino. ¿A quién nos están presentando? No, al del camino, al que ustedes mataron, por cierto. Pedro siempre iba predicando por todo Judea, por todo Jerusalén, y lo único que él predicaba era el varón que ustedes mataron. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse. Yo digo, y Pedro era duro. Pero ellos tenían la suficiente humildad para decir, o sea, y no digo que esté mal un ministerio personal, no digo que esté mal, porque Dios da visiones, da cosas, da partes del cuerpo. Pero qué lindo sería que en un mover de Dios tuviéramos la humildad para decir, esto te toca a ti. Dale. Como hace el apóstol Henry, que vamos a Santa Marta, él dice, ok, los pastores tienen que escuchar algo de su corazón. Apóstol Roosevelt, adelante, le toca a usted. Ok, necesitan escuchar, digamos, el peso, el entendimiento de ciudad. Apóstol San Juan, adelante. Que se necesita lo siguiente, tal. Y entendemos que uno dice, está bien que otra persona tiene el don o la gracia o la revelación de Dios, o Dios se está moviendo en ese momento. Y nos pasa con el grupo de adoración, que nosotros ensayamos las canciones, tenemos unos vocalistas que ellos podrían liderar conciertos ellos solos y estadios ellos solos, y sin embargo nos unimos y decimos, cada uno tiene una canción, y aún así en medio de la administración yo siento el Espíritu Santo y yo voy y les digo, le toca ahora a tal y solo a esa persona, todo el mundo callado, y los otros, y después decimos, no, ahora le toca al otro, y en eso nos movemos con la sensibilidad del Espíritu Santo, y por eso las atmósferas, entramos a las unciones juntas y a otro nivel y a otro nivel, y todos pueden romper, todos pueden hacer gloria a Dios, pero tocamos algo que a Dios le agrada, que es la armonía entre hermanos, y Él envía la bendición. Es tremendo. Entonces ahora sí vamos a empezar. Ok, arranquemos, volvamos al versículo de Números, porfa, y ahora sí empezamos. No, molestando. Ya empecé, ya solo me falta un versículo. 21-25. Ok, quiero que vean otra parte del diseño. Entonces estoy hablando de apóstoles y profetas. Esto es lo que sigue, esto es lo que hay que hacer. Ya Dios se está moviendo. Entonces la humildad de reconocer y decir, ok, ya les toca a los otros. Primero. Segundo, hay un orden siempre. ¿Cuál es el orden ahí? Primero se toma la ciudad y después se ocupa. Nos suena sencillo. Primero se toma y después se habita. Primero se captura y después se ocupa. Entonces primero el ministerio profético toma o captura los aires y después se hace esto otro. Yo me acuerdo que yo contaba la primera vez que yo me vi con el apóstol Henry, yo le contaba y yo decía, yo siento de Dios que lo que viene es como lo de la Segunda Guerra Mundial, pero por eso les voy a explicar, no se trata de una guerra. Dice, no, perdón, ya yo sentía ahí, no, que Dios nos dio esta revelación, y era que en la Segunda Guerra Mundial hubo un día clave en la Segunda Guerra, que si ustedes saben es el día D, ¿cierto? O el D-Day, que fue cuando Alemania había ocupado ya toda Europa, o casi toda, y sobre todo toda Francia. Y ya los aliados, o sea, Estados Unidos, los aliados, pero es Estados Unidos, se decidieron entrar en la guerra y no tenían por dónde entrar. Estaba todo bloqueado, sobre todo el territorio. Entonces el día D fue un día que además en oración se cuenta en los libros de Hitler, que fue un día donde él no consultó el espíritu que él consultaba. Los intercesores lograron romper los anillos de protección que él tenía, y fue un día que él no consultó ni el espíritu que él consultaba, porque él consultaba en una silla. Ustedes pueden leer el libro, al espíritu como de su Führer. Él le decía a su Führer, o el que le daba las órdenes. Obviamente sabemos quién era. Y no consultó a sus generales. Y ese día fue el día antes del día D. Entonces como él no consulta, no sabe lo que va a pasar,
Y ese día D, obviamente los intercesores rompieron ese círculo de protección. No consulta con sus generales y al día siguiente es el día D. ¿Qué fue el día D? El día D es que los americanos hicieron una estrategia y dijeron: no sabemos por dónde entrar. Decidieron que el punto como más frágil era una playa de Francia que se llama Normandía. Eso está en muchas películas. Entonces ellos decidieron hacer una estrategia. Yo no sé si es revelación del Espíritu porque es este versículo. Entonces ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por los aires y vamos a enviar bombas, digamos, con fuerza aérea. En el momento en que envían las bombas o la fuerza aérea a la playa, el enemigo tiene que retroceder porque si no se mueren. Entonces ellos se retiran de la playa y se meten en sus búnkeres, ¿cierto? Y en el momento en que ellos se retiren, los soldados van a ir a entrar y van a tratar de tomar la playa, ¿sí? De ocupar, de habitar. Entonces lo profético va primero y hace que las tinieblas retrocedan, ¿sí? Y limpian los aires. Y entonces nosotros nos vamos a Santa Marta y hacemos un altar y declaramos, y entonces queda absolutamente neutralizada la quinta, que era donde iban a hacer el gran, digamos, altar de ellos para los 500 años, la gran consagración. Queda neutralizada tanto que no se hizo ahí, se trató de hacer en una piedra. Y hace 2 días, yo no sé si tú lo viste, hace 2 días salió el presidente y le dice a la ministra de Cultura que vayan otra vez a Santa Marta porque no se pudo hacer lo que se iba a hacer. Amén. Dice, las palabras más o menos de él es: no nos salió como lo queríamos hacer, entonces vayamos otra vez. Ministra de Cultura, por favor, vaya y haga algo en Santa Marta, a ver qué hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque esto es real. Entonces en el Espíritu uno va y hace una declaración, un altar de adoración con las autoridades de la ciudad, los pastores, los profetas, apóstoles. Nos unimos y decimos: Señor, esta nación es de Cristo. La puerta la abrimos solamente para ti. Se neutralizan todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Tomando y capturando una ciudad. Y como es la puerta de Colombia, la primera ciudad de Colombia, se cumplen 500 años, estamos tomando y capturando una nación en los aires. Ahora, ¿qué sigue? Porque eso está pasando en todas las ciudades. Y yo siento que esto es una palabra de Dios que dice, o sea, no nos quedemos a la mitad. Y vamos a ir acá. Yo siempre digo que yo siempre me sorprendo porque yo digo ese versículo que es: los pasos del justo son ordenados por el Señor. O sea que cuando tembló en el 8 de junio, yo el día anterior, se supone que ese fin de semana iba a descansar y yo dije: gracias, Señor, no voy a predicar este domingo. Se los confieso a ustedes, porque estaba muy cansado. Y sin embargo sentí, yo dije: no, tengo que ir este domingo a algún lado. Eso lo dije el sábado por la mañana. Y Señor, ¿dónde voy? Y me dijo: ve a Epicentro. La iglesia se llama Epicentro, imagínense eso. Epicentro. Y yo dije: Señor, bueno, si me llaman, si no, yo no me voy a autoinvitar. Y a los 10 minutos me llamó el pastor: Santiago, le estaba llamando por todo lado y su celular no suena. Y yo dije: perdón, estaba apagado. Me dijo: entonces viene mañana y predica. Yo: sí, pastor, por supuesto, allá voy. Y me dijo: bueno, ya lo anunciamos. Y todo. Yo dije: Señor, ¿de qué quieres que hable? Y me dijo: terremoto. Y yo dije: no, yo estoy aquí haciéndome cosas en la cabeza. Imagínense yo. A veces la incredulidad que nos toma en un momento. Yo dije: no, eso soy yo, que es epicentro y terremoto. Voy a buscar a ver de verdad Dios qué quiere hablar. Y esa noche me desconecté. Pasó lo de Miguel Uribe y al otro día tembló. Y entonces yo llegué a predicar en una iglesia Epicentro que es a 10 minutos donde fue el tiro. Y entonces ahora que vamos a Cali, yo digo: Señor, otra vez. Señor, justo después del tema. Y esta fecha se decidió no sé hace cuánto por un tema de COP. Pero Dios sabe. Entonces lo que yo siento de esto es: no nos quedemos a la mitad porque estamos tomando y capturando. Y antes de decirle a los profetas que no lo estén haciendo, hagámoslo. Porque todos tenemos una parte. Hay demasiadas ciudades. Gracias a Dios ninguno somos ni el todo, ni Jesús, ni nos teletransportamos a todas las ciudades para que el cuerpo tenga efecto. Entonces cada uno tiene que tener una asignación, una ciudad que toma, que captura, un lugar donde va. Pero ahora Dios me estaba diciendo: el trabajo apostólico tiene que empezar más fuerte, habitar y ocupar. Entonces, como ya funcionó lo de Santa Marta, ya están las señales, ya la quinta quedó neutralizada, ya la otra piedra que también estaban ellos tratando de hacer, y Dios nos habló ese día y dijo: no es mi palabra como un martillo que rompe la piedra, ¡pum! Y rompemos eso y fue tremendo en el altar. Entonces ahora hay que ocupar. Entonces los apóstoles tienen que empezar a desplegarse.
para ocupar con los pastores las ciudades. No sé muy bien qué significa eso, pero siento que es de Dios. Tienen que desplegarse para ocupar. Y siento que es, digamos, por eso digo, es doctrinal y es territorial. Y eso yo no lo sabía ni lo tenía en las notas. Es doctrinal y es territorial porque hay un nuevo vino, una nueva revelación que como ellos fue el Espíritu Santo. Y que hay algo que Dios está revelando que puede ser la unidad y la intimidad. Y es ir y entregar eso que hemos estado haciendo también. Es una cosa que yo decía, una de las señales del apostolado no es solo que recibe una revelación, sino que se vuelve la revelación. Entonces si yo voy predicando la unidad, yo soy el primero que estoy haciendo la unidad. Si yo voy predicando la humildad, soy el primero que lo estoy haciendo. La honra, soy el primero que lo estoy haciendo. ¿Sí? La intimidad, soy el primero que lo estoy haciendo. Entonces los adoradores, no se puede hacer adoración pública sin adoración privada. Entonces nos volvemos el mensaje en nuestro cuerpo. Entonces Pablo dice, es que yo soy romano, soy judío, soy fariseo, soy para los griegos griego, para los más doctos el docto. ¿Por qué? Porque él dice, yo me vuelvo el mensaje y soy toda carne. ¿Sí me están entendiendo? Entonces la revelación que Dios le da al apóstol se vuelve su vida. Entonces uno empieza a vivirlo de tal forma que la gente ve la doctrina y la vida, el fruto. Y eso se vuelve autoridad territorial. Amén. Amén. Hablemos entonces de la toma o la captura. ¿Cuál es el secreto para tomar o capturar? Dos cosas: los ojos y la boca. Los ojos y la boca. Los ojos y la boca. Entonces Dios me decía, los ojos son el sentido más importante para la captura. Entonces me decía, el enemigo está tratando de capturar ¿qué? Nuestros ojos. Entonces nos trata de capturar a los más jóvenes, distracción, sexo, perversión. Sí. Trata de capturar los oídos con la música. Trata de capturar la boca también, en que yo declaro todo lo negativo. Es que esto, es que lo otro. Es que la violencia, es que volvimos, es que el país, es que esto, es que Petro, es que tal. Y yo hablo de eso, pero estamos hablando redención siempre. Nunca me van a escuchar simplemente predicar y quedarme y ponernos a llorar todos acá. No. Su gloria amanecerá sobre nosotros. Nos levantamos y resplandecemos porque es nuestro momento. No tenemos que esperar ni que cambie el gobierno para que Dios irrumpa y rompa esta nación. Y el mover de Dios, que lleguemos a las elecciones en un avivamiento brutal. Esa es mi oración. Que la gente esté orando en las filas antes de votar, en lenguas, en oración. Estamos creyendo altar público de adoración alrededor de las urnas, porque llega la nación encendida. No tenemos que esperar a las elecciones o a que cambie el gobierno. No tenemos que pedirle permiso a nadie, decía el profeta Tommy. En los días de estos reyes, Daniel 2:44, en los días de Maduro y de Petro, Dios levantará un reino que no se acabará jamás. Dios levantará un avivamiento que no se acabará jamás en los días de estos reyes, porque Él se llevará la gloria. Amén. Yo siento acá como Entonces los ojos son el secreto de la captura. Los ojos. ¿Qué estamos viendo? Pero sobre todo, ¿qué están viendo los profetas? Déjenme hago esta pregunta. Y lo decía ahorita el apóstol Borges, y decía, el apostolado tiene la responsabilidad de poner orden a los profetas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los ojos del cuerpo son los profetas. Entonces yo le decía a alguien y yo le decía, la iglesia tiene que votar unida para que tengamos efecto. ¿Sí están de acuerdo? Para que la iglesia vote unida, los pastores tienen que estar unidos, o sea, de acuerdo en que vamos a votar. Y para que los pastores estén unidos, los profetas tienen que estar unidos, porque los profetas son los ojos. Entonces, como orábamos el año pasado y Dios me dio esa palabra de Sansón que decía, la iglesia está fuerte, recuperó su fuerza, pero no tiene visión profética. ¿La visión profética quién es? Pues los profetas del cuerpo. Entonces, si los profetas no se organizan por una ayuda o una mano que le pone el apostolado y les dice, venga, organicemos el tema, entonces los profetas se dividen, porque los profetas tienden a ser voy a usar una palabra más suave. No, los profetas tienden a ser peculiares.
tienden a ser únicos en su revelación, porque entonces yo digo, es que Dios me habló, a Dios a mí también me habló, a Dios a mí también me habló. Entonces dice María y Aarón, dicen, ¿y no nos habla a nosotros también Dios? ¿Solo él habla a Moisés? Y entonces Sedequías le dice a Micaías y le dice, ¿de cuándo salió de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Esos son los profetas. Tremendo, ¿no? Entonces un profeta dice, es que Dios me reveló que el presidente es tal. Y sale el otro y dice, es que Dios me reveló que el presidente es tal. Y el otro dice, es que ya Dios me reveló que el presidente es tal. Entonces ya Dios abrió tres diferentes. Entonces Dios se volvió loco o tenemos que hacer cuerpo. ¿Sí? Tenemos que pesar la revelación. Por eso el apóstol Pablo dijo, en el momento en que Corinto ya tiene el Espíritu, él no dijo paren todos de profetizar que esto es un desorden. No, él dijo, hey, pongan orden. Profetice uno, juzguen 2 o 3. Orden. Y eso es lo que trae el apostolado, orden. Parte de la responsabilidad apostólica de este mover territorial va a ser también traer orden a los profetas, sobre todo para las elecciones. Por favor, yo le he estado diciendo en todo lado privado, yo le estaba diciendo, por favor, profetas, tranquilos. ¿Qué pasa si esperan 2 meses con la revelación? Yo también tuve un sueño de las elecciones y lo grabé en diciembre del año pasado y no lo he publicado. ¿Por qué? Porque yo digo, yo quiero esperar que otros profetas lo pesemos juntos, hagamos cuerpo, haya coherencia en el cuerpo, porque esto es acerca del rostro de Jesús a la nación. Porque si el cuerpo de Cristo, ojo, no se trata solo de la reputación y que entonces si es profeta o es falso profeta, no, es que si Dios nos dice, yo quiero apoyar a este, todo el cuerpo obedece porque hay unidad. Y entonces recibimos la nación que Dios nos quiere dar. Entonces vuelvo y digo, dejamos de pensar que es mi ministerio y mi tema, y entiendo como en los Hechos de los Apóstoles que se trata de algo histórico. Por eso Felipe no está pensando y dice, bueno, y de toda esta gente, entonces ¿quién me va a quitar los apóstoles? Y entonces si yo tenía ya esta cruzada de milagros y esto, y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Y ahora me van a poner 4 iglesias y me los va... No, él está pensando en trastornar el mundo. O sea, es como que la perspectiva es tan clara en la Biblia y para nosotros a veces no es tan clara. Y es poder entender que hay un reino que está avanzando y nosotros somos siervos de un rey. No son muchos reinos, es uno. No es una democracia, es una monarquía. Amén. Amén. Entonces el profeta ve con los ojos del futuro y edifica con la boca de Dios. Escriban esto. El profeta ve con los ojos del futuro y edifica con la boca de Dios. Entonces, en el tema de la toma y la captura, el profeta tiene la necesidad de los ojos y de la boca. ¿Por qué no menciono los oídos? Porque dentro de los ojos está, digamos, el oído cuando dice, y yo vi que Dios me habló, yo vi la palabra de Jehová, vino a mí la palabra de Jehová y yo vi. Entonces la palabra, digamos, para el profeta se vuelve tanto los ojos como los oídos, es lo mismo. Sí, Jeremías dice, vino a mí palabra de Jehová y me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro, bien has visto. Y él está viendo y escuchando, pero está capturando algo en el mundo espiritual para después desatarlo con su boca. Entonces a veces hay diseños del cielo sobre una ciudad, hay momentos del cielo sobre una ciudad y el profeta tiene que capturar eso y bajarlo, declararlo. El Señor me está mostrando, pum, y uno lo activa y ya una vez uno lo revela, lo revelado ya nos pertenece a nosotros. Amén. ¿Cuántos saben ese versículo que dice las cosas secretas le pertenecen a Jehová, más las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre? Entonces ya cuando Dios nos revela un diseño de una ciudad, ya eso me pertenece y ya yo lo puedo pelear, ya yo le puedo reclamar a Dios y decir, Señor, tú dijiste que Santa Marta era un lugar de adoración, de altares. Tú dijiste que Cali es un lugar que va a restaurar el tabernáculo de David, que Colombia es la Colombia del Espíritu Santo. Sí, que somos una nación de paz, no de violencia. Sí, llena del fuego del Señor, que tenemos el nuevo vino para las naciones, que vamos a exportar misioneros a Sudamérica y a Europa y a Estados Unidos. Ya me pertenece, ya yo lo puedo pelear y digo, esa es mi nación y lo voy a ver. Las cosas reveladas me pertenecen. Y el profeta se encarga. Las cosas secretas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras. Entonces el profeta tiene que seguir en esta labor y es por eso digo, esto es un llamado. Obviamente estos apóstoles y profetas, por eso estoy haciendo este llamado.
y los que están emergiendo, los que están creciendo, los que creen que de pronto Dios los está llamando a esto. Y si no, también están recibiendo la gracia apostólica y profética. Sean pastores, evangelistas, sean maestros, y empiezan a operar en una dimensión mayor, porque ese es el objetivo del cuerpo: edificar a los santos para la obra del ministerio. Equipar a los santos, edificarlos. Entonces el profeta captura con sus ojos, ¿sí? Y declara lo que está pasando. Vamos un segundo, voy a tomarme un tiempo si está bien. Vamos a la historia del profeta Micaías. Un segundo. Que quiero que vean la labor del profeta en cuanto a las elecciones. Primera de Reyes 22. Me parece muy importante para lo que viene de las elecciones. Bajemos, perdón. Ok. Versículo 13. ¿Cuál es el contexto aquí? El rey tiene muchísimos profetas y sin embargo dicen: llamemos a uno más que sabemos que puede que sea Dios, pero siempre me profetiza mal. Pero de todas formas llamémoslo a ver qué dice. Entonces hasta el rey tenía discernimiento, pero él tenía así como acá, no son ustedes, pero estaba así, un lugar lleno de profetas y todos le estaban profetizando: ve a la guerra, Dios te va a dar victoria, Dios te va a dar victoria, Dios te va a dar victoria. Él dice: por si acaso, como digo yo, por si las moscas, llamemos a este profeta que siempre me profetiza mal, pero yo creo que es de Dios. Y llaman a Micaías. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz, digan conmigo, a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Pausa, vean esto. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de Dios. No, conforme a la palabra de alguno de ellos. Primera red flag. ¿Cómo se dice en español? Bandera roja. Se saltan las sirenas. Ojo, en las elecciones no es hablar como todos los demás, pero si uno captura del espíritu, yo creo que Dios es un Dios de orden y de unidad. Tiene que haber un consenso, y esto lo tienen que apoyar los apóstoles a los profetas, traer unidad. Dice: anuncia también buen éxito. Versículo 14. Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vine pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en mano del rey. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces? Yo creo que acá en la Biblia no está, pero yo creo que ese versículo él le responde haciendo una cara y con un tono que el rey sabe que le está mintiendo. Porque si uno lo lee normal, uno dice: bueno, habló lo que Dios le dijo. Sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y dice: de una vez el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo creo que hizo una cara o el tono o algo que le dijo: suba ya. No, dígame bien, ¿qué está diciendo Dios? Entonces él le dice, versículo 17, aquí es lo tremendo. El profeta captura con sus ojos. Dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Es decir, él tiene una visión de lo que iba a pasar en la guerra. ¿Sí están entendiendo? Él dice: yo vi que todo Israel quedó como ovejas sin pastor, y que entonces ya podían volverse en paz. Ojo. Después dice: el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Porque ¿qué significaba ahí? ¿Quién era el pastor de las ovejas? Era el rey. Entonces le decía: yo vi que ya no había pastor de las ovejas, ya vi que estaban las ovejas sin pastor. ¿Sí entendieron la palabra? Esa es la palabra, así suavecita. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. ¿Qué hizo? Digan conmigo duro. La toma de la ciudad y de todas las ciudades y las aldeas va a pasar por lo que capturen los ojos del cuerpo. ¿Y quiénes son los ojos del cuerpo? Los profetas. Dice entonces: yo vi, ¿qué versículo es? 19. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha, a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Para mí esta historia siempre es una de las que más me rompe la cabeza en la Biblia.
Dios le está preguntando en el cielo a todos los que están sentados con él y le dice: ¿quién va a llevar a Cap para que muera? Porque ya decidí que muera. Eso es una locura. Yo siempre digo que si esto no estuviera en la Biblia, alguien me lo cuenta, yo digo: esa historia no es bíblica. En serio, vean esto. Dice: y uno decía de una manera y otro decía de otra. Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. O sea, ¿cómo que sale un espíritu de mentira del cielo que Dios lo envía en boca de los profetas? Entonces, para lo que viene en Colombia y el mover de Dios, y Dios obviamente nos habló y nos dijo, parte grande del desatar del mover de Dios es el ministerio profético, como no ha pasado en otros avivamientos. Y nos habló, yo no sé si ustedes vieron la palabra en Cali que Dios me dio sobre la nube, y que decía: el ministerio profético es el que, declarando a los aires, y ahora entiendo más, es el que desata esa nube. Esa nube son los jóvenes adoradores, y eso es lo que va a hacer que traiga la lluvia, que es el avivamiento y la visitación sobre la nación. El ministerio profético tiene un rol importante. Y vuelvo y repito, Elías no es un hombre, es un ministerio, es un espíritu. Claro, Elías es un espíritu, el espíritu de Elías, que restaura el corazón de los padres a los hijos, que prepara el pueblo bien dispuesto. Es una generación que prepara el camino. Entonces ese es el ministerio profético, el que tiene esa responsabilidad de capturar lo que está en el aire y decir: se escucha sonido de avivamiento. Es el que lo declara y lo trae y dice: ya nos pertenece, hagámosle, trabajemos, creámosle a Dios y caminemos, porque es el que está viendo. ¿Sí me va a entender? Entonces aquí dice: por boca de los profetas, o sea, los que no están viendo, sino los que están solamente hablando, había un espíritu de mentira en su boca. Ojo, yo no puedo hablar los que está hablando solamente los demás. O si todos dicen avivamiento, entonces yo digo avivamiento. No, así sea confirmación de todos. Tengo que ver, tengo que escuchar, tengo que estar en el secreto, tengo que preguntarle a Dios. Entonces dice: en boca de los profetas. Y él le dijo: le inducirás, esto lo dice Dios, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora de aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Le está diciendo Micaías al rey. Versículo 24. Se acercó Sedequías, que era aparentemente el profeta, el líder de los profetas o algo, él no sé. No era de Adme, no estaba en asociaciones. Tenía su propia asociación, no sé de dónde era. Y dice: y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? El entendimiento de decir: no hay suficiente para todos. Si Dios me habla a mí, no te habla a ti. Si Dios a mí me mostró quién es el presidente, a ti no te puede mostrar. Si Dios me dijo a mí: así es, no quiero sentarme contigo, ya Dios me dijo. Eso es un profeta inmaduro. Es un profeta inmaduro. No podemos ser profetas inseguros. Yo puedo recibir algo y tengo que saber interpretarlo, porque Dios nos da piezas del rompecabezas. Dice: todos vemos en parte. Entonces yo creo que muchos reciben revelación de Dios, sí. Ahora, la interpretación puede estar incorrecta, claro, y ahí podemos errar. Para eso somos cuerpo. Porque yo veo una parte, él ve una parte, él ve una parte, él ve una parte, y de pronto nos sentamos todos y nos unimos apóstoles, profetas, pastores, y entonces vemos una parte más completica. Y erramos menos. Claro. Crecemos todos. ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías le dijo: aquí tú lo verás en aquel día. ¿Vieron? O sea, le está hablando de los ojos. Dice: yo vi, ahora tú lo vas a ver. Significa que él no lo había visto, él estaba solo hablando de su boca. ¿Sí están viendo esa revelación? O sea, le está diciendo a Sedequías: he aquí tú lo verás. O sea, porque no lo ha visto. Le dice: tú lo verás. Qué importante decir: Señor, ábrenos los ojos. Tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey dijo: toma a Micaías, llévalo. Y así ha dicho el rey: echad en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Que enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Él capturó lo que estaba pasando en el espíritu. Y se cumplió la voluntad de Dios, que era que muriera Acab. Y si ustedes siguen leyendo la historia,
Acab, como era tan vivo, le dijo a Josafat: vístete tú de rey y yo me iré de soldado. Y yo no sé por qué Josafat le hace caso y se viste de rey. Y efectivamente, cuando llegan al campo de batalla, el rey del ejército enemigo da la orden y dice: no quiero que le disparen a nadie, dispárenle solamente al rey. Y entonces le empiezan a disparar a Josafat, y una de las flechas salió mal apuntada, bien apuntada, y le cayó al único soldado raso que no estaba haciendo bien, que no sabía ni cómo pararse, que era el rey. Lo vieron más gordito que un soldado raso. No le cabía la armadura porque era un rey probablemente era más gordito que un soldado raso. Y dice que lo hirieron en el campo de batalla, el único que hirieron, Acab. Cuando Dios determinó una cosa, dice: le inducirás y así morirá. También Dios lo había hecho. Entonces los profetas, el trabajo territorial de los profetas es capturar lo que está en el cielo y capturar las ciudades con lo que están viendo y lo que están declarando. ¿Cómo vamos a capturar la nación? Viendo lo que Dios está diciendo en el cielo, no profetizando muchas cosas a ver a qué le pego. No es profetizar rápido para decir: ay, es que yo dije que Miguel Uribe se iba a morir. No, o sea, ¿qué está diciendo Dios? Y tener esa sobriedad, porque la iglesia puede salir muy unida si lo hacemos bien de las elecciones, o puede dividirse otra vez como las otras veces. Y los profetas tienen una responsabilidad que con los ojos van primero. Los pastores están escuchando a los profetas, los evangelistas, los maestros, el cuerpo está escuchando a los profetas, la nación está escuchando a los profetas. ¿Y qué pasa si los profetas salen y dicen que hay 5 candidatos que van a ser los presidentes? ¿Dios se volvió loco? ¿O es a ver a cuál le pegamos? Entonces tenemos la responsabilidad de decir: yo vi, nos sentamos y juzgamos y hacemos. Y entonces decimos: ok, ¿cómo comunicamos esto? Porque la iglesia se va a unir por lo que nosotros veamos. Somos los ojos del cuerpo. Amén. Entonces cuando el profeta captura y declara, entonces el apóstol tiene, entonces volvamos a ese Números 21-25. Entonces el apostolado tiene la responsabilidad de habitar y ocupar. Entonces la responsabilidad de habitar y ocupar tiene varias cosas. Primero, hay que tener dirección y tiempos para habitar y ocupar correctamente. Hay que tener dirección y tiempos. Entonces yo no puedo ir a pararme en la playa de Normandía antes de que las bombas hayan llegado, ¿sí? Tampoco me puedo demorar 3 días, porque ya después de que explotan, o media hora, 3 horas, ya los soldados vuelven y se hacen donde estaban y recuperan el territorio. Entonces el apóstol tiene que ser tan entendido en los tiempos como el profeta, porque hay un momento donde los aires se limpian. Ahí hay que entrar con un aire limpio a ocupar el territorio y poner la bandera y decir: esto le pertenece a Jesús. Entonces el apóstol es el que va a ir a imponer espiritualmente en el territorio el diseño de Dios, pero con los pastores va a ir a revelar y a vivir, a mostrar la nueva revelación doctrinal y territorial. ¿Y qué es eso lo que Dios está haciendo? Pues la revelación de unidad, la revelación de humildad, de honra y de intimidad, pero hay que vivirlo. El apóstol va y entrega la revelación y dice: hey, no somos pastores de iglesia, somos pastores de ciudad. El apóstol va y dice: estamos trabajando en unidad porque es una señal del avivamiento que Dios va a traer. Y cuando Dios nos da estos diseños es porque Dios quiere que esto se mantenga en el tiempo. Cuando fue en Cali, les voy a dar un secreto: la mayoría de moveres de Dios, la gente no sabe que está en un mover de Dios hasta cuando se acaba. Y es lo normal. O sea, si yo entrevisto a William Seymour al principio del avivamiento de Azusa Street, les garantizo que él no va a saber que va a ser un avivamiento. Él dice: no, yo acá recibí que las lenguas son parte de la manifestación del Espíritu. Ah, ok. ¿Y qué haces? No, es que no me dejan entrar a las iglesias. ¿Y qué vas a hacer? No sé para dónde irme. Y termina yéndose a Los Ángeles, obviamente el Espíritu Santo guiándolo, pero él no sabe muy bien. Y él va y él ni siquiera hablaba en lenguas, y él se paraba y decía: es que la manifestación de la llenura del Espíritu son las lenguas, y hay que hablar en lenguas, y las lenguas, y la iglesia vuelva y se active en lenguas. Y si yo voy y lo entrevisto y le digo: ok, doctor Seymour, ¿y usted ya habla en lenguas? No, pero esta es la revelación.
¿Por qué? Porque ese es el apostolado, es eso, es una revelación que viene a reformar. Y hay un momento donde él en el entendimiento y en la prédica se vuelve la revelación y empieza a orar en lenguas 3, 4, 5, 6 horas por servicio. Él se vuelve su revelación, su mensaje. ¿Significa que ese sería el mensaje hoy? No, porque Dios va actualizando, pero el mensaje ahí sí, y era de Dios sí, y tenían que recibirlo sí, y no lo recibieron, no. En Houston, y le tocó irse a Los Ángeles, porque en Houston no lo aceptaban por negrito y no lo aceptaban por doctrina, por ambas. Tremendo, ¿no? Y en Los Ángeles, como no había muchas iglesias, esto me lo dijo el profeta Tommy el otro día, él me decía, él decía, es algo que nunca he visto, él me decía, lo que está pasando en Colombia. Porque él decía, normalmente el mover de Dios se suelta más en lugares donde no hay tantas iglesias. Porque la iglesia es la mayor resistencia al mover de Dios. Entonces él decía, William Seymour se fue a Los Ángeles y en Los Ángeles casi no habían iglesias. Entonces, ¿por qué el mover de Dios se desata en Los Ángeles? Pues porque no habían iglesias. Entonces, dos, tres viejitas que están orando lo ven y dicen, ay, nosotros le rentamos un local, y él se fue al local y se ponía una caja de cartón en la cabeza, se ponía a orar en lenguas, la gente iba llegando y cuando él se la quitaba empezaban los milagros, señales. 3, 10, 20 personas, 50 personas empiezan a escuchar, 100, 200, el mover de Dios, normal, como nosotros vivimos cosas. Pero yo creo que estamos en un tiempo tan privilegiado, eso fue hace más de 100 años, que ahora Dios en este avivamiento específico, yo lo hablaba con alguien, no sé con quién fue, no sé si fue, te mandé un audio a ti, pero con alguien más yo lo hablaba y yo decía, he estado estudiando mucho el avivamiento de Argentina por 2 palabras que Dios nos dio proféticas. Y el avivamiento que ellos tuvieron con Tommy Hicks, se los cuento un poquito. En el 54, un americano, Dios le da una visión de Argentina. Entonces él dice, me tengo que ir a Argentina. Señor, si tú me vas a llevar, abre las puertas. Así como nos pasa a todos. Señor, abre las puertas y tú vas a llevar. Y llega una empresaria y le dice, le pongo los tiquetes de ida para Argentina, de ida. Entonces, ¿a alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, ¿no? O sea, las cosas normales que vivimos. Quiero que entiendan que el avivamiento no es tan difícil. Lo difícil es poder meter cimientos correctos cuando Dios sacude y hay avivamiento. Eso es lo que genera después fruto y cosecha por generaciones. Lo apostólico y lo profético. La unidad, el mantenerlo, que no se apague. Las visitaciones de Dios. Dios es el primero que dice, a ver, ¿dónde quieren fuego? Yo les quiero dar a todo el mundo. Yo quiero derramar mi espíritu. Entonces Tommy Hicks se va para Argentina, llega, nadie lo conoce. Los pastores sí, entonces lo escuchan, entonces 2 pastores, 3, 4, 5 lo reciben. Él dice, escuché un nombre en el avión. ¿Qué nombre escuchó? Perón. ¿Y quién es? Y dijeron, es el presidente. Y dijo, yo tengo que hablar con él porque escuché en el avión Perón, entonces voy a ir. Un hombre de fe tremendo. Se le rieron y le dijeron, pues hágale. Entonces se fue caminando. Pues imagínense, 1954. Se fue caminando hasta la Casa Rosada, toca la puerta. Dice, ¿usted qué quiere? Soy un gringo y que necesito hablar con el presidente. No, usted no puede pasar, no sé qué tata. Ay, ¿usted qué tiene en la rodilla? ¿Puedo orar por usted? Oró, Dios sanó a la persona que lo recibió. Entonces la persona fue y contó y dijo, vea, es que el presidente está enfermo de la cara y tiene unas cosas. De pronto a ver si esta persona también puede orar porque Dios me acaba de sanar. Entonces el presidente lo recibe, él ora, es sano. Y como es sano, entonces él le dice, le doy los estadios y para que usted haga esto mismo, pero con todo el país. Y le doy la radio y le doy esto para que promocione. Y entonces arrancó una campaña de 54 días y al principio eran reuniones de 50 personas, de 100 personas, de 200, pero él todos los días seguía, de 500, de 1000, y terminaron llenando el estadio. Y se considera, no sé qué tan verdad sea, se considera que más de 1 millón, 2, 3, 4, diferentes versiones, de 1 a 4 millones de personas escucharon el evangelio por primera vez en Argentina. Eso fue el avivamiento de 54 días. Y yo no sé qué pasó, me imagino que él ya se devolvió a su casa, no sé qué pasó. Y se acaba el avivamiento. Ahora, ¿Tommy Hicks sabía que iba a haber un avivamiento y todas estas cosas? Yo no creo. Pero al mismo tiempo ese tipo de mover de Dios es tan poderoso, pero no dura en el tiempo. ¿Sí me entienden? Claro, es como una cosa mucho más, es mucho más como una visitación. Cuando habla en el Antiguo Testamento como que viene el espíritu sobre Sansón, mata a todos los filisteos y vuelve y sube. ¿Sí me entienden más o menos? Y no digo que eso no sea glorioso. ¿Cuánta gente se convirtió y cuánta gente después construye sus familias basado en lo que ellos recibieron ahí? Y la nación.
Pero yo creo que este mover que estamos viviendo ha sido diferente, ha sido como no de arriba, como que no de arriba hacia abajo, sino como que ha sido un crecimiento de entender diseños y de empezar a trabajar juntos y empezar a creer, y la gente se va encendiendo, pero es como que vamos a toda, pero vamos paciente porque hay que construir una nación. Es algo muy especial, es algo diferente, y de verdad que es... O sea, porque yo escucho todos los avivamientos, el de Gales, el otro, y entonces todos dicen, no, es que entonces yo lloré ese día, me arrodillé, entonces vino y vinieron 500 personas, y entonces... Y a veces no nos da ni siquiera tiempo, capacidad para recibir los de repente de Dios tan fuertes. Y en esto Dios nos está dando tiempo y gracia a Colombia para cambiar el rumbo de la nación. Y que mientras hay avivamiento, yo le explicaba a alguien, el avivamiento también es sacudón, es fuego purificador. Y cuando el fuego purifica hay muchas estructuras que ya no quedan, y ahí el apóstol y el profeta tienen que entender y poner la estructura correcta. Porque si una nación solo la construyeron los pastores, ya no hay estructura correcta. Por eso dice el fundamento de los apóstoles y profetas. Primero apóstoles y profetas. ¿Significa que son los de arriba? No, son los que tienen que poner fundamento, y donde ellos fallan, los pastores tienen que construir como puedan. Entonces a veces hemos creído que en Colombia una nación pastoral ha sido porque han rechazado a los apóstoles y profetas, cuando qué tal si fuera también más bien un juicio, entre comillas, a los apóstoles y profetas que no han tomado su lugar o no lo han sabido hacer, y por eso los pastores han tenido que llenar lugares que ellos no tenían que llenar. También hay de ambas formas. Si no se ha desarrollado el ministerio apostólico y profético de tal forma que los pastores y los maestros y los evangelistas les ha tocado hacer de todo. Entonces ahora que empezamos a entender el fundamento, en este momento es donde el fundamento tiene que entrar, y el trabajo territorial apostólico y profético tiene que entrar en funcionamiento ya. Estaba diciendo hoy a los pastores de Cota y de Chía algo, y es que yo les decía, Dios nos está hablando de la velocidad del mover de Dios en el Espíritu. Por eso les decía que ha sido muy interesante, porque yo a veces siento y yo digo, Señor, pero más, pero ya, y después siento que vamos a toda, y después siento que no estamos o sea, tengo como una tensión muy interesante. Pero sí, Dios me decía, digamos, se está moviendo Dios mucho más rápido de lo que a veces nosotros podemos seguirlo, sobre todo hacia las ciudades. Entonces yo les daba el ejemplo de Pereira, que en Pereira fuimos el año pasado como en diciembre o en noviembre, Steph estaba ahí, fuimos como 30 jóvenes a orar por la nación en una finca que un pastor nos prestó, y fuimos a adorar y a buscar a Dios y decir, Señor, pues acá estamos, úsanos. Lo que yo les digo, a veces uno no sabe qué está haciendo, pero está siguiendo a Dios. Por eso esto es bueno, porque en esto, cuando cada vez que yo vengo acá o la demanda de ustedes, y entonces yo me meto a buscar y recibo más revelación, y digo, wow, esto es lo que necesitábamos saber, estructura apostólica de la nación. Es tremendo. Entonces me goza poder estar en estos espacios, porque si no tengo la oportunidad de pronto de recibir estas cosas de Dios, pero capturo algo en el Espíritu por ustedes también, y por esta plataforma, por el lugar, por el hambre, por lo que sea. Entonces estábamos en Pereira, y entonces Dios me dio una palabra. Entonces yo les dije, bueno, Dios me dio una palabra, la voy a contar. Yo vi una visión que Jesús estaba volteando unas mesas en Pereira, 2 mesas, la mesa satánica y la mesa masónica, y Dios me dijo, voy a poner una mesa de iglesia en la alcaldía. Esa fue la palabra de Dios. Y después Dios me dijo, para los que estén en esa mesa tienen estos requerimientos, tienen que hacer esto, si no los van a sacar de la mesa, y los que sí hagan esto, Dios los va a poner ahí tal. Y ya contamos la palabra. Yo me acuerdo que ya la conté y todos, bueno, amén. Entonces como que no me entendieron, y entonces las otras personas contaron sueños y todos, gloria a Dios, ese sueño está tremendo, un río que llenó la ciudad. Y yo decía, bueno, ¿será que yo me descaché o algo? Pero pues eso fue lo que Dios me mostró. A los 8 días me llamó el pastor de Pereira y me dijo, Santiago, la profecía. Me llamó el alcalde, que está desesperado, que lo están amenazando, y que él dice, rápido, pastores, pónganse a orar por la ciudad. Entonces yo les voy a poner una tarima en el parque para que la iglesia ore por Pereira. Y entonces los pastores le dijeron, bueno, estamos a 15 de diciembre más o menos. Entonces le dijeron, pues pastor, alcalde, díganos si en febrero, en marzo, en abril, y con eso pues preparamos todo y vamos. Gracias por esa oportunidad. Le dijo, no, el próximo domingo 22 de diciembre los espero allá en el parque. Voy a poner la tarima, voy a poner todo mi sonido, todo el pago, 120 millones el alcalde. Él, para poner un altar que se llama Pereira Ora y Adora. Y dijo, pastores, ustedes traigan la gente
vengan los pastores, vengan y hagan esto. Entonces, ¿qué decía yo a los pastores esta mañana? Yo les decía, muchas veces el alcalde entiende el aceleramiento del espíritu y nosotros no. Entonces a veces uno dice, no, espere, es que ¿cuánta gente tiene que ser? Es que ¿cómo tengo que contar el costo? ¿Cómo es que es? Y el alcalde dice, no, la próxima semana los espero. Entonces él entendió en el espíritu la velocidad a la que Dios se está moviendo. Y nosotros tenemos que subirnos a ese tren, a esa velocidad. O sea, el despliegue apostólico de tomar y habitar ciudades es ya. Ya, por ejemplo, lo de Santa Marta ya pasó, ya se bloqueó el altar, ya se capturó el aire, ya esta gente quedó neutralizada, ya no pudieron hacer la consagración. Ahora, ¿quién va a habitar Santa Marta? ¿Cómo la vamos a ocupar? El profeta Tommy fue y soltó una palabra en Cali, se hizo así una cosa loca y empezaron todos a hacer altares, empezaron a hacer, y al mismo tiempo están fracturándose entre ministerios y entre generaciones. Y hay una pelea campal en este momento en Cali, vertical y horizontal. Entonces hay que ir a poner fundamento apostólico, porque si no la gente, todos quieren construir sin saber qué hay que construir y todos se pelean. Dice, yo quiero la casa roja, yo quiero la casa amarilla, yo quiero que tenga 3 pisos, yo quiero que tenga 2 pisos. Cuando ya hay un diseño de Dios y decimos, Señor, ¿cuál es tu diseño? Para eso están los apóstoles y profetas, para que vengan a decir, es que Dios la quiere construir así. Ok, y a ti te toca construir a esta parte, a ti te toca poner las ventanas, a ti te toca pintar acá. Vamos a hacer la casa, vamos a reconstruir el tabernáculo de David. Esa es la palabra para Cali. Entonces se están peleando porque toca hacer eso. Entonces vamos a ir la próxima semana, si me vas a acompañar, si alguno de los apóstoles también nos acompaña, y vamos y ponemos fundamento y decimos, hey, Dios quiere hacer esto acá, porque hay una velocidad en el espíritu que toca, y esto es uno de los llamados, el trabajo territorial apostólico y profético. Amén. ¿Qué más tengo? Porque no tengo notas. Yo miro el celular para que ustedes crean que tengo notas. Yo miro y estoy escuchando a ver el Espíritu Santo qué otra cosa me dice. Gloria a Dios. Vamos a este versículo, no sé cuál es. Vamos a Amós 3. Ay, ahora sí va a empezar con esto, claro. Amós 3. Amós 3, versículos 7, 8 y 9. Y ya ahora sí empezamos con la palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La captura va primero, para que después se establezca. Siguiente. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y la otra revelación que Dios me dio, o sea, por eso les digo que esto no es notas, esto es revelación. Cuando yo fui a Cali, el Señor me dijo, se escucha sonido de avivamiento. Sí, o sea, cuando yo estaba dando la palabra en la tarima, Dios me dio la visión de la nube. Entonces yo me subí, yo conté, yo les dije, vean, pastores, yo sé que ustedes han ido 1, 2, 3 veces, 4 veces a ver la nube, no la han visto. Y ahora que sí está, les quiero decir, no se pierdan la visitación, tengan fe, es el momento. Y ahí Dios me dijo, se escucha sonido de avivamiento, ¿dónde está el sonido? Entonces ahí es donde yo le estaba diciendo a los jóvenes adoradores, hey, saquen sonido nuevo. Colombia necesita un sonido de avivamiento. Pero ahora Dios me estaba revelando esto. Me decía, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios me decía, este es el primer sonido del avivamiento. El león rugiendo. Y por eso es que se está restaurando la profecía en la nación. Porque el león está rugiendo sobre Colombia. Por eso es que está habiendo palabra en cada ciudad en la nación. Por eso es que en su misericordia le está extendiendo y está dando cosas del Espíritu, y estamos activando y estableciendo cosas en la tierra. Porque el león está rugiendo sobre esta nación. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová no habla, ¿quién no profetizará? Y voy a hablar ahora sí de lo último. Ya voy a terminar con esto. Vamos a Ageo 1.
Perdón, antes de Ageo 1. Voy a decir la otra cosa, ok. Lo otro que eso sí lo tengo en las notas, sí tengo. Dios me dijo, los ojos el profeta captura y lo trae. Lo revelado nos pertenece a nosotros. Y el apóstol ve con ojos de arquitecto. Entonces les voy a decir esto, y esto sí quiere que lo anoten. El profeta ve hacia adelante, el apóstol ve por encima. No sé si lo entendieron, voy a decirlo otra vez. El profeta ve hacia adelante, el apóstol ve por encima. Entonces la Biblia, cuando habla de Moisés, dice: el que es fiel sobre toda mi casa. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Entonces el apóstol es el que está viendo desde fuera de la casa, está viendo sobre, está viendo más allá, está viendo el mover. Entonces por eso el apóstol Roosevelt o el apóstol Henry o el apóstol San Juan ya están viendo. Y hoy, por ejemplo, todo el mensaje no es ni siquiera vengan, profeticen, sino hay carácter. Hey, sean de casa, fórmense, tengan cobertura, tengan es. ¿Por qué? Porque están viendo por encima y no solamente están viendo adelante y diciendo: ustedes, Dios los va a usar tremendamente. No, gloria a Dios, eso ya lo sabemos, eso lo ve hacia adelante. Pero el apóstol ve por encima y dice: ok, ya de una vez arreglemos problemas que van a venir más adelante, los prevenimos, fórmense en casa, tengan buen carácter, no profeticen con herida. El apóstol, digamos, o la gracia apostólica ve por encima. Como perito arquitecto he puesto el fundamento. Entonces por eso, cuando el profeta está viendo hacia adelante, y esto pasa en Cali, que es una ciudad tan profética, probablemente la más avanzada de Colombia en lo profético, de lejos. A veces falta eso que digamos por encima. ¿Cuáles son los problemas que hay de aquí a un año? ¿Cuáles son los problemas que nos pueden apagar el mover? Por eso el profeta Tommy, iba a decir el apóstol Tommy, él vino y dijo: quiero ser apostólico en este viaje. Y dijo: ojo, estas son las cosas que podrían apagar el mover. O sea, porque está viendo por encima, no solo está viendo y diciendo: sí, el avivamiento que era para Brasil, Dios ahora se lo da a Colombia. Él dijo esa palabra y yo lloré en el momento. Yo volteé a ver a mi hermano, estaba llorando allá, volteé a ver a otro hermano, estaba llorando, porque es en el espíritu y decimos: Señor, ¿qué hicimos para recibir esto? Hallamos gracia en tus ojos y nos va a tocar un avivamiento glorioso a la nación. Pero entonces el apóstol ve hacia adelante y dice: no solo como profeta puedo declarar que viene el mover de Dios, como apóstol entonces digo: ¿qué fundamento necesito para que eso perdure en el tiempo? Para que no nos lo tiremos por 3-4 bobadas. No es tiempo de jugar. Esto no pasa todos los días. Y si nos tocó a nosotros, qué privilegio. Que nosotros podamos decirle a las generaciones y en el cielo: bien hecho, siervo fiel. ¿Por qué? Porque administré el pedacito de avivamiento que Dios me dio. Señor, tú me entregaste avivamiento en mis manos y yo lo multipliqué. Tú me diste 1, te di 5. Tú me diste 5, te di 10. Tú me diste 3 personas, te devolví 30 en fuego. Tú me diste 2 hijos y el llamado era de ser mamá. Te entregué 2 hijos en fuego. Te entregué 2 personas consagradas. Le entrego al Señor algo en medio del mover de Dios que Él puede decir: bien hecho, siervo fiel. Amén. Ahora sí vamos al trabajo de Ageo 1 y termino con esto. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo están? ¿Bien? No, Virgilia, no. Ageo 1. Ay, Dios. Ageo 1. Ageo 1. Ya te digo el versículo. Espíritu Santo. Versículo 12. Dice que el profeta Ageo fue a dar una palabra para edificar algo. ¿Y qué hemos estado hablando? Estamos hablando de la edificación, del fundamento. Mañana voy a hablarles del tipo de apóstol que Dios necesita en esta nación, en este momento, porque es apóstoles y profetas hoy. Y ya les digo, el secreto de mañana es la unción para construir, para edificar, para los apóstoles. Entonces, el profeta Ageo da esta palabra y dice el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Pausa. ¿Qué es lo más importante de ese versículo? Rápido, alguien. Y yo. ¿Qué está pasando en Colombia? El pueblo está escuchando la voz de Dios. El profeta Tommy dice, esto es increíble, jamás lo he visto. Él ha estado en todas las naciones, más de 50 naciones, 23 años viajando. Él vivió un avivamiento con su hermano en Londres. Él profetizó un avivamiento en Escocia. Y el avivamiento, la iglesia creció de 90 a 5,000. La que él profetizó, que él se subió a una tarima y el Señor le dijo, párate y profetiza y dile al pastor, pastor, tú me has estado pidiendo avivamiento, te lo voy a dar. Así de sencilla la profecía. De 90 a 5,000 en menos de 2 años. Y el pastor lo llamó y le dijo, profeta, se cumplió la palabra de Dios a través tuyo, Dios nos dio avivamiento, ya no cabemos y me voy a divorciar. Entonces muchas veces la cosecha o lo que pedimos no tenemos la capacidad para sostenerlo. Por eso yo creo que en la misericordia de Dios en Colombia, por eso les digo, estamos como en un tema que es que Dios nos está acelerando, pero nos está dando tiempo y nos está dando diseño y estamos construyendo y estamos entendiendo para que esto no sea una cosa de un día. Dios quiere a Colombia como una nación modelo para los próximos 50 años. Dios quiere poder decir, vean lo que yo hice, vean la gloria de Dios y el resplandor de Dios en una nación refugio a las naciones, una nación ejemplo, que dice las naciones vendrán a tu luz, Isaías 60, y los reyes andarán en la gloria de Jehová en ti. Esa es la palabra de Dios para Colombia. Entonces por eso esto es tan importante que tenemos tiempo para recibirlo. Y digo, Señor, ¿a qué horas voy a recibir lo que tengo que enseñar allá? Tenemos tiempo y aún así tenemos que ejecutar rápido. Por eso yo digo, si es necesario, nos vamos con un grupo de apóstoles a Cali y ponemos fundamento la próxima semana. Entonces, lo más importante de acá fue, oyó Zorobabel y todo el pueblo la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces el profeta tiene que hablar. El profeta tiene que hablar lo que es enviado de Jehová, ni más ni menos, porque tiene una responsabilidad que cuando el pueblo lo escucha, el pueblo va a hacer. Ahí es donde se presta para manipulación, ahí es donde se presta para error. Pero cuando Ageo está hablando la palabra de Dios como le había enviado Jehová y el pueblo está escuchando, entonces ¿qué pasa? Temió el pueblo delante de Jehová. Y se activa una dimensión de Dios en el temor de Dios que es gloriosa. La comunión íntima es ¿qué? Con los que le temen. Y a ellos les hará conocer su pacto. Va a establecer cosas grandes sobre la nación, porque vuelve el temor de Jehová a la nación. Siguiente versículo. Siguiente versículo. Aquí. Habló Ageo. ¿Y qué hizo Dios? Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hasta ahí. Entonces, al escuchar la palabra que viene de Dios, tal como fue enviada, pura, sin adulterar, sin meterle al final algo, sin querer quitar algo, sin querer patrocinar o avisar algo más propio, Ageo está diciendo hay que reconstruir el templo y hay que hacerlo ya. Eso es lo que le está diciendo Ageo. Dice, despertó Jehová el espíritu de los que lo escucharon, es decir, la palabra despierta el espíritu. ¿Sí? Que es lo que yo hablé en esa prédica de Jesús se está acercando. ¿Y cuántos la vieron? La visitación. Y yo hablaba de los 3 pasos de los síntomas de la visitación. Es esto. Primero Él despierta su palabra, después hace los corazones quemar, después abre los ojos espirituales. Entonces aquí es lo mismo, Él despierta su palabra a través de Ageo. Y eso lo que hace es que despierta el espíritu de ellos. Y cuando despierta el espíritu, cada vez que Dios habla que despierta el espíritu, es que hay una acción sobrenatural, real, física, tangible. Ciro, hay una acción. El alcalde de Pereira, hay una acción. Ahora el alcalde de Santa Marta dijo, yo hice todas estas fiestas y todo, ahora quiero poner un altar
en diciembre para Dios y voy a poner 300 o más millones para eso. ¿No es sobrenatural eso? ¿No estamos en un momento especial y específico para nuestra nación? Vamos a capturar y vamos a habitar las ciudades, todas las ciudades y todas las aldeas. El trabajo territorial. Entonces, el profeta Ageo cumple su primera parte cuando él escucha de Dios, no adulterado, todo lo que estaban enseñando hoy, sin heridas, sin cosas raras, sujeto, bajo cobertura, sin estar aislado, pesándolo entre todos, escuchando su autoridad. Cada palabra que yo suelto, el profeta toma y la pesa. Me dice, mira, te falta aquí, quita esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Sujeto. ¿Y yo qué hago? La cambio, a mí no me molesta. Yo digo, no, es que a mí Dios, no. Perdón, la quito. Me falta algo. Sí, acá tengo esto otro que Dios me habló. Me dice, increíble, dale, gloria a Dios, para adelante. Entonces, la labor del profeta es eso, captura con los ojos, declara con la boca, y entonces los edificadores que se vuelven los apóstoles, Dios les despierta su espíritu. Y Zorobabel es un gobernador y Josué es un sacerdote, pero ambos aquí hacen la labor de apóstol. ¿Por qué? Porque van a edificar, van a poner el fundamento. Entonces, el siguiente versículo, si vamos, perdón que justo le digo cuando se para, vamos a Ageo 2. Ageo 2. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces Dios me decía eso. ¿Qué tan importantes son los ojos en la captura y en la toma y en el habitar y en el ocupar las ciudades? Es que a veces nuestros ojos ven una cosa y los ojos espirituales están viendo otra. Entonces es muy importante que los apóstoles y los profetas estén viendo lo que Dios está haciendo, porque es lo que yo le decía a Cali. Yo voy y les hablo en Cali de avivamiento y ellos llevan hablando de avivamiento 30 años. Entonces para ellos es como, yo fui a Neiva y les hablé de avivamiento y se encendió todo el mundo. ¿Sí me entienden? Y no es que una ciudad está mejor que la otra, simplemente que por el mismo nivel de revelación a veces nos volvemos familiares con algo y por eso los ojos, como ya hubo una gloria primera, ya no veo la gloria postrera. ¿Sí me están entendiendo? Entonces lo que pasa en este versículo dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Entonces dice que ellos lloraban. Ellos lloraban, ¿por qué? Porque ellos decían, no, el templo de Salomón, y ahora estamos aquí tres gatos tratando de construir esto cuando Salomón hizo esto en la gloria de Israel. Aquí no está Dios y esto no es nada. Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo importante de los ojos para capturar lo que Dios está haciendo y el apóstol para ver y capaz de poner cimientos donde Dios sí está construyendo. Porque entonces unos quieren desanimar y decir, y no construyan, porque no es como antes. No es como el otro avivamiento de otro país, no es lo que pasó en Guatemala, no es lo que pasó en Argentina, es que no lo veo. La importancia de los ojos espirituales para los apóstoles y los profetas, para tener la fe de decir, Señor, hay algo que tú estás haciendo, pum, pongo cimiento. Señor, hay algo que tú estás haciendo, lo capturo en el espíritu y lo declaro. Vamos a tomar todas las ciudades y todas las aldeas porque hay algo que Dios está haciendo y tengo los ojos espirituales para hacerlo. Siguiente versículo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Y esta es la palabra para los apóstoles. Esfuérzate también, Josué. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Siguiente. Según el pacto que hice con vosotros, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Cuál es la promesa? El espíritu. ¿Cuál es la promesa? Que si se unen los huesos, ¿qué pasa? Esto es lo que Dios está prometiendo hoy, porque los huesos se están uniendo. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Gracias, Señor. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Siguiente. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Siguiente versículo.
y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando veamos bombas y veamos atentados y veamos amenazas, hay temblor y sacudón, sí. Pero que sepamos que detrás del humo viene el deseado de las naciones. Todas las elecciones, todos los candidatos, lo vamos a hacer bien, vamos a reunirnos, vamos a votar conscientemente, vamos a estudiar, sí. Pero detrás de todo el humo viene el deseado de las naciones. Y no lo vamos a perder, y esta nación será llena de su gloria. En el nombre de Jesús. Hay un trabajo apostólico y profético que hay que hacer, y lo vamos a hacer todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oremos. Oremos. Pónganse de pie si quieren. Mesha trekara prasanta tore sorira maso. Erarara masotro tore se. Rastarra prasatara. Derrama tu espíritu. Oremos ahí en el Espíritu. Trakira makasoto toreson trokotore prasatara ramaso. Mastre carre cantara brasoto toresore ramaso. Ne prakira katara ramason trotoresore ramaso tratore ramaso. Era ramaso trotoresore. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama de tu espíritu. Que sea aquí. Que sea ahora. Ven, derrama. Y ven a hacer lo que ninguno me pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio. Y a cumplir lo escrito en poder. Avívanos. Ven a hacer lo que ninguno me pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio. Y a cumplir lo escrito en poder. Avívanos. Ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio. Y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos. Ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio. Y a cumplir lo escrito en Joel. La tierra clama. La tierra llama, llama, llama. Y otra vez queremos ver a Yeshua. La tierra clama. La tierra llama, llama, llama.
Padre, reconocemos el peso del diseño, Señor. Te damos gracias por la revelación. Gracias porque nos traes a un lugar como este, con tanta enseñanza, tanta impartición, tanta autoridad. Porque hay una atmósfera de despertar de espíritu de los apóstoles y profetas, de encaminamiento, de dirección, de entendimiento de los tiempos, de acción dirigida por el Espíritu en vida y cuerpo, de sanidad interior para hacer rápido el diseño que tú quieres que hagamos. Padre, entendemos que tú nos has hecho caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Nos ha tocado caminar y entender qué estás haciendo, caminar y perdonarnos en el camino, caminar y unirnos en el camino. Padre, yo te pido en la reunión de hoy y de mañana, todo lo que has entregado, establécelo en la tierra, establécelo en el Espíritu. Lo que tú nos has revelado ya nos pertenece, es para nosotros y para nuestros hijos. Declaramos que este diseño del cielo no se perderá, que el avivamiento no se descarriará ni se desperdiciará. Declaramos apóstoles y profetas hoy que edifican una nación, que construyen conforme a tu visión, no como a ninguna visión de hombre. Yo declaro, Señor, que cada persona aquí violentamente captura el diseño, la revelación, la enseñanza, que sus corazones son mudados, que crecen hoy en carácter, que crecen hoy en entendimiento, que crecen hoy en sabiduría, que tú impartes espíritu de revelación y sabiduría inmediato a causa de los tiempos. Señor, danos aceleración en el espíritu. Danos pies veloces, ligeros. Danos autoridad territorial. Danos dirección de ciudad. Danos recursos para movernos. Danos gracia con cada autoridad en la ciudad. Padre, declaramos que hoy y mañana se envía un movimiento apostólico y profético a la nación para establecer doctrina y territorio, para tomar y ocupar y habitar todas las ciudades y las aldeas de Colombia. Declaramos, Señor, todos juntos que es el tiempo de Colombia. Declaramos todos juntos, digan amén conmigo. Declaramos todos juntos que es el tiempo de Colombia. Que es el tiempo del avivamiento. Que es el tiempo de la visitación. Que no es el tiempo de violencia. Que no es el tiempo de guerra y violencia. Es el tiempo del Espíritu Santo. Declaramos que Colombia le pertenece a Cristo. Declaramos que hay un fundamento sano. Declaramos que hay un fundamento saludable. Que la marca de unidad y humildad y honra y intimidad es nuestra marca, Señor. Multiplica a los íntimos, multiplica a los entendidos, multiplica a los humildes, promueve a los que honran. Haz tu voluntad en esta nación, Señor. Le ordenamos a la tierra, Señor, que reconoce el mover apostólico y profético. Señor, que no habrá egos, que no habrá, Señor, movimientos de que los apóstoles son mayores que los pastores. Yo declaro la humildad para servir la nación y a los pastores. Un apostolado nuevo, un vino nuevo, Señor. Los profetas unidos y humildes, que ven con ojos espirituales abiertos. Que todo espíritu de mentira en la boca de los profetas lo bloqueamos hoy. Lo rompemos de Colombia ahora. Declaramos la unidad en la boca de los profetas, la unidad en los ojos de los profetas, la unidad en los ojos de los apóstoles, el cimiento del Espíritu en la nación. Tierra reconoce el mover de Dios y los hijos de Dios. Tierra entiende lo que está pasando. Tomamos control nuevamente.
Tomamos autoridad sobre esta nación, que no le pertenece a ningún brujo, a ningún pacto satánico. Le pertenece a la iglesia a la cual le fue asignada, la eclesía que gobierna y establece el reino de los cielos. Atamos todo plan del enemigo y desatamos el reino de los cielos en esta nación. Con autoridad, todos conmigo, desatamos el reino de los cielos. El mover de Dios en esta nación. Lo desatamos ahora sobre la tierra. Atamos toda violencia, atamos toda brujería, atamos todo comunismo, atamos toda conmoción, atamos todo atentado. Lo bloqueo en el espíritu ahora. Desato la gloria de Dios sobre esta nación, en el nombre de Jesús.